Proposiciones lógicas. Vamos a empezar por definir qué es una proposición, ¿sí? Porque dentro de la lógica vamos a ver ahora que no todo lo que nosotros digamos son proposiciones. Una proposición es una oración, es una frase, pero no cualquier frase va a ser una proposición. Para que se pueda considerar como proposición, esta expresión debe tener un significado preciso. Es decir, nos tiene que brindar una información. Las proposiciones también tienen la característica de que siempre son afirmativas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos condiciones. Tienen que tener un significado y tiene que ser una afirmación. Decir, por ejemplo, genial, guay, fantástico, eureka, no son proposiciones, simplemente son exclamaciones que no nos dicen nada, no nos afirman nada, ¿sí? Y sin embargo, son palabras, son expresiones, pero no cumplen con los requisitos de proposiciones para que nosotros podamos considerarlas como parte de nuestro estudio. Una proposición simple tiene un valor de verdad. Esta es otra característica. Es decir, la podemos calificar como verdadera o falsa. Estos son los valores de verdad que vamos a considerar en la lógica matemática, ¿sí? Verdadero y falso. Esta condición de la lógica de la cual vamos a hablar se aplica, yo les decía a los que van a estudiar derecho, no solamente los que utilizan derecho, los que van a estudiar, por ejemplo, cuestiones de computación y de programación o cuestiones de circuitos de ingeniería, van a utilizar mucho toda esta parte de la lógica y toda esta cuestión de los valores de verdadero y falso, nada más que cuando hablamos de cuestiones de ingeniería o de cómputo, en lugar de verdadero y falso se traduce a unos y ceros, ¿sí? Pero el proceso es exactamente el mismo. Como solo tenemos dos valores de verdad, que son verdadero y falso, la proposición tiene que tener la característica de que no puede ser ambigua, tiene que ser precisa y calificable como verdadera o falsa. No podemos tener la posibilidad de la simultaneidad en los dos valores, ¿ok? Si reunimos estas condiciones, entonces estamos ante una proposición lógica. Vamos a ver algunos ejemplos de proposiciones simples. López Obrador es presidente de México, ¿sí? Es una expresión, nos está dando una información, es afirmativa, podemos calificarla como verdadera o falsa, ¿sí? Y no admite ambigüedades, o es presidente o no es presidente, ¿sí? Un cuadrado tiene cuatro lados. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos, es una afirmación, podemos asignarle un valor de verdad, cumple con los requisitos que mencionamos. Un rectángulo es un cuadrilátero. Samuel juega fútbol. Cualquiera de estas que nosotros veamos son proposiciones lógicas porque cumplen con todas las condiciones mencionadas anteriormente. El coche es rojo, ¿sí?
Entonces vemos que acá podemos referirnos tanto a personas, a cosas, a objetos, en cualquier situación, ¿sí? Siempre y cuando cumplamos estas características. Ya lo mencioné, que podemos darles a cada uno su valor, ¿verdad? De verdad. Ahora, repetidamente dije proposición simple, pero existen también las proposiciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos hablando, por lo general utilizamos frases muy largas. No usamos únicamente enunciados cortos y breves como los que acabamos de ejemplificar, ¿sí? Y para que se pueda entender lo que nosotros expresamos al hablar, utilizamos algo que nosotros llamamos en lógica conectores o conectivos lógicos. ¿Cuáles son estos conectores? Los más usados son los siguientes. La negación, ¿sí? Que es el conector no y tiene su símbolo de esta forma que es como si fuera una L acostada. La I, que recibe el nombre de conjunción y se simboliza como si fuera una B invertida. Ya tenemos aquí dos conectivos. El siguiente conectivo es la o disyunción. Este lo vamos a encontrar con dos posibilidades, como una disyunción inclusiva y como una disyunción exclusiva. Ahorita más adelantito voy a abundar en qué es esta diferencia y cómo se usa. Simbólicamente, la O es como si fuera una B, si es inclusivo. Y si es exclusivo, es la misma B, pero con un guión en la parte inferior. ¿Sí? Y nuestro último conector que vamos a estudiar es el condicional, que es el sí entonces. Este condicional ustedes ya lo manejan porque en inglés lo han estudiado. También se le llama condicional, ¿sí? Y es el famoso if, ¿ok? Entonces nosotros vamos a estudiar ahora en español este condicional, ¿sí? Si yo utilizo uno o más conectores para modificar nuestras proposiciones simples, automáticamente se convierten en proposiciones compuestas. Como por ejemplo, si ahora digo el coche no es rojo, ¿sí? Es una proposición compuesta porque estamos utilizando el conectivo, ¿sí? Los enunciados simples no utilizan conectivos y son afirmativos. Entonces, al decir el coche no es rojo, se está convirtiendo en una proposición compuesta. Tengo frío y está lloviendo. Este es un ejemplo para el conectivo y para la conjunción. Puede estudiar arquitectura o derecho. En esta proposición vamos a observar que tenemos dos opciones, nos ofrece dos opciones, arquitectura o derecho. Es una disyunción, ¿sí? La disyunción quiere decir separación, ¿sí? Y por la característica de esta expresión, está implícito en que o escoges arquitectura o escoges derecho. Es sumamente extraño inscribirse al mismo tiempo en dos carreras, ¿sí? E incluso muy complicado por los trámites que hay que hacer. Entonces, de manera implícita, esta O es una O inclusiva.
¿sí? O sea que nos estaría diciendo arquitectura o derecho, pero no ambos, ¿sí? Esa es la característica de la O exclusiva o la O excluyente, ¿sí? Es una u otra opción, pero no ambas. Esta opción de la O inclusiva se utiliza mucho en términos legales, por ejemplo, ¿sí? Cuando se compra un coche, te dicen, pues tienes una garantía de un año o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero, te dicen, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que es una u otra cosa, no son las dos cosas, ¿sí? Entonces ahí hay una disyunción exclusiva. Puede comer tacos de cochinita o de relleno negro. En este caso, la O nos está indicando que puedo comer cualquiera, puedo comer incluso los dos. ¿Cuántas veces hemos ido a la taquería y pedimos de uno y del otro también, verdad? Entonces, en este caso, la O es inclusiva, es incluyente de ambas opciones. Puedo comer una, puedo comer otra o puedo comer de los dos. Que yo coma cochinita no quiere decir que no puedo comer relleno negro, ¿sí? Entonces, hay que tener bien clarito esto. Cuando estamos hablando de la lógica, necesitamos que sea especificado con total claridad si la proposición está usando el o inclusivo o el o exclusivo. Si solamente usamos la palabra o en una proposición, la vamos a considerar como inclusiva. Para hacerla excluyente, tenemos que poner la frase o la expresión, pero no ambas, ¿sí? O como el ejemplo que les mencionaba yo antes, lo que ocurra primero, ¿sí? Algo que nos explique exactamente que es una O excluyente, ¿sí? A excepción de aquellas proposiciones que por su naturaleza son mutuamente excluyentes, ¿ok? ¿Cuándo son mutuamente excluyentes? Cuando no se pueden tomar los dos valores o las dos opciones simultáneamente. Por ejemplo, si yo digo, estoy arriba o abajo, es obvio que no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, esa es una O excluyente por la naturaleza misma de la proposición, ¿sí? En ese caso no tengo que ponerle el pero no ambas. Si no se da esa exclusión natural, todas las demás O que no se especifiquen tendrán que considerarse como incluyentes, inclusivas. Ejemplo de condicional, si estudias, entonces apruebas el examen. El condicional nos sirve para unir dos enunciados también, así como la disyunción o la conjunción, pero a diferencia de la disyunción o la conjunción, en el condicional los enunciados tienen una relación de causa y efecto, ¿sí? Es decir, uno debe de verificarse primero para poder saber qué pasa con el siguiente. O sea, hay uno al que se llama antecedente y a otro al que se le llama consecuente, ¿sí? Si estudias, entonces apruebas el examen. En este caso hay un antecedente que es tú estudias y una consecuencia que es tú apruebas el examen. Si estudias, entonces apruebas. Si es no estudias, pues entonces no apruebas, ¿sí? Ahora,
hay que tener en cuenta lo siguiente. El uso de los conectores no siempre es explícito, es decir, no siempre están escritos tal cual hemos visto hasta el momento, sino que estos los podemos sustituir por otras expresiones o los podemos incluso omitir, ¿sí? Por ejemplo, si estudias, apruebas el examen. Sigue siendo el condicional, nada más que no dije entonces, ¿ok? Pero sí aparece aquí el sí, ¿ok? Podríamos decirlo de otra forma. Es necesario aprobar, perdón, es necesario estudiar para aprobar el examen, ¿ok? Estoy estableciendo también una condición con otras palabras, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en claro esto. El conectivo es sí, entonces podemos expresarlo con otras palabras. La conjunción también la podemos expresar con otras palabras, ¿sí? Cualquier cuadrado también es un rectángulo. También sustituye perdón, sustituye a la conjunción a la i, ¿sí? Ni nado ni juego fútbol. Aquí tenemos dos conectivos, ¿sí? Si yo utilizara los conectivos tal cual son, diría, no nado y no juego fútbol, ¿sí? Pero nosotros normalmente decimos así, ni nado ni juego fútbol, ¿sí? Y en realidad estamos representando o expresando una conjunción y una negación. ¿Cómo traducir los, nuestras proposiciones lógicas a enunciados? Bueno, entonces, no perder de vista que ya hablamos de los enunciados simples y los enunciados compuestos, ¿ok? Estos enunciados simples y los enunciados compuestos también reciben el nombre de enunciados atómicos y enunciados moleculares. ¿Por qué se les llama así? Recordemos que átomo significa sin división, sin partes, ¿ok? Entonces, de ahí que al enunciado simple se le diga sin partes, porque yo no puedo dividirlo en otras expresiones que tengan sentido. Es la expresión lógica que reúne nuestras condiciones que ya hablamos, más pequeña posible, ¿sí? A diferencia de ello, la proposición molecular o el enunciado molecular lo que va a hacer es reunir a diferentes proposiciones atómicas, tal y como sucede y hemos estudiado en química o en física. De ahí que se le dé esos nombres por analogía. Las proposiciones simples las vamos a representar con letras. El coche es grande. Entonces, en lugar de escribir todo esto, el coche es grande, para poder formular nuestras proposiciones, lo vamos a representar con letras, ¿sí? En este caso yo le puedo poner la letra P o cualquier otra letra. El coche es rojo. Lo vamos a representar con otra letra diferente, en este caso la letra Q. Entonces, cada vez que yo vea una P, se refiere a que el coche es grande. Cada vez que yo vea una Q, se refiere a que el coche es rojo, ¿sí? Si no son enunciados simples, sino que va a ser el común, ¿verdad? Partir de los enunciados compuestos, lo que tenemos que hacer es ese enunciado compuesto, esa proposición compuesta, reducirla a todos los
las proposiciones simples que la integran y también a todos sus conectivos. Por ejemplo, el coche es grande y rojo, ¿sí? Aquí estamos viendo que es una proposición compuesta por los dos enunciados simples anteriores, ¿ok? Tienen el conectivo y. Entonces, dividiéndolo sería así. Yo lo he puesto aquí en colores para separar. El coche es grande, es un primer enunciado, una primera proposición simple. El conectivo y, su símbolo, ¿sí? Aquí está la P que simboliza esta proposición. El coche es rojo, es la otra proposición. Lo representamos con Q. Entonces, observen que si ahora yo quito las palabras y dejo únicamente los símbolos, lo que me va a quedar es mi fórmula lógica, que sería esta, P y Q, ¿sí? Y que se lee así, P y Q. Vamos a ver otro ejemplo. Dime, Abigail. Profe, ¿y cómo sabes qué letra poner? O sea, o es como las incógnitas, ya no le puedes poner Puede la ser que tú quieras. cualquiera, puede ser cualquiera. Ahorita vamos a ver que en este ejemplo estoy utilizando otras letras, no importa, ¿sí? Lo importante es que en nuestro ejercicio nosotros lo definamos, lo identifiquemos. Déjenme regresar al anterior. Lo identifiquemos así como está acá, ¿sí? ¿Quién es mi proposición P y quién es mi proposición Q? O las que tengamos, porque recuerden que podemos tener más proposiciones, ¿sí? Tenemos que identificarlo. Vamos a ver este otro ejemplo. Si limpias tu cuarto, puedes salir e ir a la fiesta, ¿sí? Este es un poquito más grande porque, por principio, tenemos ¿qué conectores? Tenemos el condicional, ¿sí? Aquí dice el sí, me da la pauta, aunque vemos que acá no está el entonces escrito, ¿verdad? Pero está el sí, me indica que hay una condición. Luego tenemos una proposición, limpias tu cuarto. Es una proposición simple, que en este caso es la proposición antecedente. Esa es la condición que tú tienes que cumplir, ¿sí? Le vamos a llamar A. Luego, puede salir. Puede salir es otra proposición. En este caso, el poder salir es una consecuencia de que limpies o no limpies tu cuarto. Entonces es una proposición consecuente a la que vamos a llamar B. Tenemos también otro conectivo acá, que es la conjunción y puedes ir a la fiesta. También es otra proposición consecuente, ¿sí? Si no limpias tu cuarto, pues ni vas a salir ni vas a ir a la fiesta. Entonces esto es lo que puede pasar si esto se cumple, ¿sí? Entonces, ir a la fiesta lo estamos representando ahora con la letra C. Entonces, si ven, a diferencia en el anterior yo usé P y Q, aquí voy a usar A, B y C. La letra nosotros la podemos utilizar no importa cuál sea, ¿ok? Lo importante es que yo lo especifique y la relacione con qué proposición la estoy representando, ¿sí? Y bueno, ahí está la conjunción, que en este caso es la E, ¿sí? Por las reglas gramaticales, en este caso no es correcto decir y ir, ¿verdad? Pues no es correcto decir y ir, entonces decimos e ir, o sea que la E es una conjunción y es este símbolo. Entonces,
Si yo sustituyo estas expresiones por sus símbolos que ya definimos aquí, mi fórmula lógica quedaría de la siguiente forma. ¿Cómo se lee esto? Si A, entonces B y C. Profe, y no debería de ir primero a la flechita porque no es sí, No, sí. no, mira, recuerden que el, el conectivo es sí, entonces. O sea, son dos partes, ¿ok? Nada más que por costumbre, podemos decirlo así, nosotros muchas veces eliminamos el entonces, pero recuerden que aquí en medio va el entonces, ¿ok? Y se usa así, se escribe así. Aunque se lee una parte antes del antecedente, el sí a, entonces, y luego los consecuentes, ¿ok? Entonces, podemos pensarlo, si quieren, de esta manera, que la flecha la vamos a poner en el lugar donde va el entonces, ¿sí? No lo pensemos como el sí, sino pensémosla como el entonces, ¿ok? Para que entonces nos quede de esta manera. Esta es la manera correcta de utilizarlo. Si yo lo pongo antes, no tendría yo un antecedente. No, mi fórmula lógica me quedaría sin antecedente, ¿ok? Entonces, esta es la forma correcta como lo debemos de escribir. Ahora bien, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta pregunta que me acaban de hacer es una pregunta muy común, ¿eh? Es lo mismo me preguntaron en el grupo anterior. Es muy común. Ahora, es muy común también que el condicional lo expresemos en diferente orden, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que ser todavía más cuidadosos al momento de hacer la fórmula lógica para identificar quién es la proposición antecedente y quién es la proposición consecuente, ¿sí? Porque a mí me pueden decir, por ejemplo, vas a la fiesta si limpias tu cuarto. Entonces no sé si alcanzamos a notar la diferencia. Vas a la fiesta, lo estoy diciendo antes, pero no es el antecedente. Si limpias tu cuarto. Entonces la condición es limpiar el cuarto. Ese es el antecedente. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de revisar el condicional para escribirlo como fórmula lógica, vuelvo a repetir, de identificar con claridad quién es la proposición antecedente y quién es la proposición consecuente.